Así es, ustedes ya saben que la herencia económica que dejó el gobierno anterior generó debates en el oficialismo actual, mientras que el senador Daniel Cayani hablaba de bombas sobre la anterior administración. El ministro de Economía, Gabriel Odone, dijo que el Poder Ejecutivo debe enfrentar desafíos fiscales. Desde la cartera también se informó que el gobierno de Luis Lacalle Pou comprometió gastos por 970 millones de dólares que ahora deberán ser absorbidos por el gobierno de Yamandú Orsi. Para hablar sobre los números y las herencias y también sobre las críticas por parte del oficialismo, vamos a recibir ahora a José Luis Falero, exministro de Transporte y Obras Públicas. Muy buenos días. Buen día. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ¿cómo has visto tú este intercambio de las bombas, los caracteres A ver, y toda la poesía que se usó para definir la herencia económica? a ver, para que quede claro. Si algo no ha dejado nuestro gobierno es ninguna bomba, por el contrario, ha dejado un país absolutamente diferente a lo que le recibimos. Uno puede, si se maneja el término bomba, lo que sí podemos decir es que nuestro gobierno desactivó muchas bombas que habíamos heredado y tranquilamente, como corresponde y responsablemente, las enfrentamos, ¿no? Ustedes recordarán que antes de asumir se había firmado 2 contratos en tiempo récord. Uno fue el contrato ROU-UPM y el otro el contrato del Ferrocarril Central, donde tenía allí sí muchas carencias en lo que hace a la posibilidad de ejecutar dentro de los plazos establecidos. Y bueno, y como debe ser, responsablemente asumimos esa situación, la enfrentamos y desactivamos esas bombas. Yo no puedo permitir de que un senador de la República oficialista diga que hay una bomba porque no existe, es una mentira. ¿Y cómo se puede definir entonces a este número que se conoció de los Lo de los 970 millones? Lo de los números que se manejan, digo, tienen que ver fundamentalmente con herramientas financieras que sí creamos, que lo hemos hablado acá. Nosotros lo único nuevo que generamos en el periodo anterior fue la herramienta CREMAF, donde allí, acordado con el Ministerio de Economía, logramos un financiamiento del entorno de los 1.000 millones de dólares que nos permitió evitar un apagón logístico que estaba previsto que si no se hacía esa inversión teníamos ciertos riesgos de que la red vial tuviera dificultades para poder transitar con la carga autorizada. Eso llevó a poder construir más de 230 puentes. Eso llevó porque el Uruguay lo necesitaba, no porque se le ocurrió al gobierno de Luis Lacalle Pou, sino porque corríamos ese riesgo, que cuando decimos apagón logístico no lo dice el exministro ni lo dice nadie del gobierno anterior, lo dijo el propio presidente Mujica, ustedes lo habrán escuchado, de que Uruguay estaba con una situación de posibilidad de apagón logístico como consecuencia que no había habido una inversión adecuada al incremento del parque automotor y al incremento de la producción nacional. Lo que hicimos fue desactivar ese apagón también y generar una inversión récord que nos tiene que hacer sentir orgullosos a todos los uruguayos, no al ministro, a todos, porque no es un dinero del ministro, es decir, de los uruguayos. Y cuando hablamos de esos 1.000 millones de dólares, es una herramienta CREMAF que se construye en las obras y se financia en 10 años. Uno puede decir, si a eso significa una bomba, ¿qué significa entonces las PPP que me dejaron firmadas? Que fueron el doble y con muchas carencias. ¿O qué significa, por ejemplo, haber dejado rutas recién construidas y tuvieran las que volver a hacer, como las tuvimos que hacer nosotros, porque estaban en condiciones inadecuadas? Esos son bombas. Pero nunca nos habrán escuchado nosotros hablar de bombas ni de mucho que se parezca, porque nosotros lo que hicimos es enfrentar la situación que teníamos, corregirlas y encauzar el país. Dejamos un país que nos sentimos orgullosos del trabajo realizado en todo el equipo, donde pudimos dejar un crecimiento en marcha, donde pudimos mitigar lo que fue la problemática de la pérdida de 50.000 empleos y generamos 100.000, donde pudimos frenar la inflación que estaba en el entorno del 10 y la bajamos sensiblemente dentro del rango meta. Creo que es todo lo contrario. Yo creo que el comentario que hizo desafortunado Cayani no le hace bien al sistema político uruguayo porque no condice con la realidad y porque tampoco especifica
cuál es esa bomba. Pero, perdón, el Frente más allá del bombas o cráteres o lo que sea, las definiciones sí lo que sostienen es que el gobierno decide deliberadamente postergar pagos para que le den bien los números y que esos pagos ahora el gobierno actual los tiene que asumir. Disculpame, pero tampoco es así. Se habla de que el gobierno el año pasado no pagó unos 160 millones de dólares de la obra ferroviaria y eso es verdad. Pero no se pagó porque no teníamos las condiciones para pagarla, porque estábamos en una diferencia importante con el consorcio, porque esa obra del ferrocarril debería haber terminado en diciembre del año 23. Y como no terminó, yo no tenía contrato de modificación que me permitiera acceder al pago. Sí, lo conversamos. Ahí se fue negociando, ¿verdad? O sea que tampoco es real. Se negoció durante todo el año pasado, estuvimos a punto de concretarlo, hubo una observación del Ministerio de Economía atendible, se corrigió y se dejó todo el expediente del Ministerio de Economía para que tuviera la posibilidad el actual gobierno de renegociar en la medida de que quisiera financiar eso que no se pagó porque no se podía pagar y que lo refinanciara. A ver, si eso es una actitud irresponsable o es pasar la pelota, no, eso es un hecho natural de cualquier gobierno. A mí no me van a hacer firmar un pago cuando no tengo contrato actualizado. O sea, es creo que es todo lo contrario, ¿verdad? Es una actitud responsable de nuestra parte. Para mí no es que no estuviera el dinero, porque si hubiésemos llegado a un acuerdo, se hubiese pago dentro del año. Ahí hubo problemas de postergación, de finalización de obra, que no me permitió pagarlo porque no entró la carga a Puerto Montevideo en diciembre del 23, sino que empezó el 1 de abril del 24 y recién en su totalidad el 8 de agosto del 24. Toda esa diferencia, que fue lo que llevó a una confrontación con la empresa y a una negociación, es la que quedó en proceso y hoy la tiene encima de la mesa el gobierno para poder resolverla sin problemas. Si hubiésemos estado nosotros, lo hubiésemos estado resolviendo en este momento. Era un tema de tiempos. También se dio la situación de que se adelantaron impuestos, ¿no? Además de postergar pagos. Bueno, pero eso es natural en todos los periodos. Siempre que se da el adelantamiento de impuestos, el propio crecimiento permitía hacerlo y es natural. Es un tema más del Ministerio de Economía. Yo no voy a opinar sobre ese tema, pero es un tema que no es la primera ni la última vez. Pero ¿Tú tenés presente eso no es una bomba. ¿Cuál fue? No, bueno, supongo que se refieren a la sumatoria de cosas. ¿Tú tenés presente cuál fue la suma total, el número neto de la postergación de pagos que hizo el gobierno anterior cuando asumió la calle y también el adelanto de impuestos? No, a ver, ese número no, lo he escuchado, pero no, sería una responsabilidad de mi parte hablar sobre un tema que no era directamente, no estaba vinculado directamente al ministerio, pero no es nada que no. A ver, si uno mira de preocupaciones, el gobierno, nosotros cuando asumimos encontramos esos dos contratos que te mencioné, encontramos juicios de pluna que tuvimos que hacer frente, encontramos situaciones de inversiones mal hechas, tiradas y que no van a servir para nada, ahora es como gas a Chago. Encontramos muchas cosas. Encontramos que a los 13 días tuvimos una pandemia y no habían tapabocas en el Uruguay. A ver, no estamos para pasar factura, pero tampoco vamos a hacer... No, pero está bueno conocer dos números de algo que se dice que sucede habitualmente. Los números, ya te digo, son absolutamente normales en cualquier gobierno y van a ser normales. Lo recibimos, también recibimos igual o más. No estuvimos diciendo que es generando una excusa para no hacer lo que hay que hacer. Yo creo que si algo ha quedado bien claro es que el comentario desafortunado del senador Cayani al otro día lo corrigió automáticamente el presidente de la República y el ministro de Economía. O sea, pero después él redobló también su apuesta, ¿no? Pero la redobla de boca y acá no se juega de boca, es gobierno. Me parece que todavía está pensando que es oposición con relatos falsos durante 5 años. Tiene que cambiar el chip, Cayani. Quizás cuando esté en el Senado le puedo hablar punto por punto todos los temas y todas las dudas, porque si hay algo que estoy tranquilo y orgulloso de lo que hicimos, que podemos habernos equivocado en algo, sí, no se equivoca quien no hace. Pero que nadie me puede negar de que batimos todos los récords de cosas que estaban muy mal y que las pusimos en marcha, a ver, vamos para adelante. Y yo soy los que pienso y deseo que al gobierno le vaya bien y estamos para ayudar. Pero con este tipo de comentarios ayuda poco. Por suerte confiamos en que tanto el presidente Orsi como el ministro Doni
han mostrado seriedad. Otros, en realidad, han seguido con ese discursito de campaña de relatos mentirosos que, bueno, hay que terminarlos y enfrentar lo que se viene, que es gobernar, y para eso la gente los eligió. Háganlo seriamente y dejémonos de tonterías. El otro punto que señalan son los 100 millones de dólares de postergación de ACE, que también parecerían ser extraordinarios de acuerdo a las cifras que han manejado desde el gobierno. Puede ser. A ver, si uno habla de dinero, puede hablar o de dinero, puede haber proveedores, no lo sé tampoco específicamente en ACE, que hayan quedado postergados. Ahora, yo te pregunto, ¿no es una herencia mucho más compleja tener esa posibilidad a la vista de un apagón logístico? ¿Eso no es herencia del país? Creo que esto ya lo hemos hablado. Ahí no hay este gobierno avanzó muchísimo en infraestructura vial. ¿No se había empezado a revertir eso también un poco en el último gobierno de Tabaré Vázquez? O sea, es una política de 10 años y no de 5 la reversión de ese apagón logístico. Nunca lo desconocí. El gobierno anterior había iniciado con procesos de PPP. Nosotros las que estaban licitadas las adjudicamos. El gobierno anterior en la infraestructura había adjudicado 4, nosotros firmamos 3 que ya venían del periodo anterior. Le hicimos correcciones a los proyectos para evitar que las construcciones no fueran de mala calidad y que tuvieran problemas posteriormente. Y creamos una herramienta CREMAS. Lo único nuevo que creó el ministerio que yo tuve el orgullo de estar al frente fueron los CREMAS, que fueron 1.000 millones de dólares a pagar en 10 años. Eso fue lo único nuevo. Si eso está mal, quizás para ellos sí. Yo creo que salvamos al país de una situación compleja de que no se había dado percibido de que el crecimiento del parque automotor había una explosión y que íbamos a quedar con las rutas en malas condiciones. Generamos doble vía nueva, 230 puentes donde no tenían capacidad de carga. De los 250, no pudimos construir los 250. Bueno, construimos 230. Ahora, vamos a hablar un poco en términos generales. Construimos el Hospital del Cerro, años reclamando, no es un tema solamente de infraestructura vial, la infraestructura en salud. A ver, hay un montón de cosas. ¿Que pueden haberse hecho más? Sí. Hicimos lo que pudimos hasta donde pudimos. Ahora lo que hay que hacer es continuar, como cualquier gobierno, pero no buscar excusas. Si las excusas son que no le gustó de que hiciéramos la inversión y que el patrimonio vial se multiplicara por 2, porque esto no es un dinero mal gastado, está ahí. Están las doble vías de Ruta 9, están las doble vías de Ruta 5, están los puentes de la Charqueada, están el puente... O sea, quizás para ellos no es prioritario, para nosotros sí, porque uno mira el proyecto país de desarrollo en una perspectiva futuro y tenemos la responsabilidad de dejarlo en las mejores condiciones. Que hay cosas para hacer, las hay, y aspiro a que este gobierno las haga, y confío en este gobierno, porque yo soy de los que confío. Y que más allá de que alguno haga estos comentarios, creo que hay gente seria que va a poder corroborar lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo nada que no sea real. Te puedo mostrar número por número, crecimiento de patrimonio, baja de deuda. A nosotros nos dejaron más de 4.000 millones de dólares en deuda, en un cuadro muy claro que lo vimos acá con ustedes. Yo dejé 2.800 de las que tomé y las que generé. Referidos a mi cartera. O sea, todo esto con el senador Cayani, capaz que en algún momento, que obviamente se va a dar, que voy a estar en el Senado, yo soy suplente de Álvaro Delgado, las dudas que tengo todos los elementos, porque si algo he hecho, he tratado de hacer, de guardar, porque son de las cosas que le quedan a uno, ¿verdad?, dentro de la gestión. Hicimos en 3 años y 8 meses que yo estuve lo que no se hizo muchos años en Uruguay. Podrán decir, ¿para qué hiciste eso y por qué no hiciste esto otro? Bueno, eso sí se lo puedo llevar, porque son orden de prioridades que las marca cada gobierno, como las podrá marcar ahora el presidente Orsi, ¿no? Ahora, yo creo que todos debemos tener un poco de ganas de dejar de atrás estas discusiones que fueron más de la campaña electoral que de este momento, donde en definitiva me parece que todos deberíamos concentrarnos en discutir qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal el gobierno que
que acaba de asumir, pero quizás estas discusiones después van a ser un poco fundantes de cómo se dan las discusiones políticas del futuro a lo largo del próximo periodo y sobre todo de cara a la próxima campaña electoral, ¿no? ¿Qué gobierno se recibe, qué estado de situación se recibió, cuál no? Para fijar conceptualmente el punto sobre la situación fiscal del país. ¿Ustedes entienden que el gobierno que acaba de irse dejó una situación mejor, peor o igual que la que recibió en 2020? Absolutamente mejor. Dejamos un ¿Desde el país... punto de vista fiscal? De todo punto de vista. Lo fiscal involucra la realidad del país, ¿verdad? Porque si hay un déficit similar el último año, como se maneja, Sí. ¿verdad? Pero si vos tenés... El ministro de Economía o el Ministerio de Economía cuando fue a Hacienda dijo que se recibía el peor déficit fiscal de los últimos 35 años. Bueno, está bien, puede ser por décimas, puede ser. Si uno deja ese año y mira ese año, puedo decir, sí, lo podemos comparar con 2019, quedó casi igual. Ahora yo digo, ¿la realidad del país es la misma? Pregunto. Hay 100.000 empleos más. Hay una infraestructura vial que no se había visto en Uruguay. Hay infraestructuras en el área de salud que hace años se venían reclamando. Hay mejor conectividad. Hay hay lugares donde no se podía cruzar y había que hacer 200 kilómetros, como en la Charqueada, y hoy se puede cruzar, baja el costo país de la producción y de los fletes y del transporte. Digo, ¿es la misma? Hay que mirar eso. Tuvimos pandemia, tuvimos sequía, tuvimos inundaciones, tuvimos la realidad de Argentina que nadie la preveía. Pasamos por todo eso. El país quedó mejor. Lo fiscal quedó igual el último año. Está bien, pero quedó el país creciendo, ¿verdad? No tenemos un crecimiento cero. Creciendo No tenemos un en promedio, la última década se creció 1,1, ¿no? Bueno, no, pero perdón. Pero no te olvides que la pandemia decrecimos. Sí, claro. Uno mira el promedio, Sí. es muy fácil hablar. Pero digamos, ¿cómo el dejamos? promedio de crecimiento del periodo, pero claro, me pasa el factor de la pandemia es demasiado Si disruptivo, tú ¿no? sacás la pandemia, el crecimiento fue muy superior. Claro, pero tenés que sacar la pandemia y tenés que sacar el efecto rebote del año siguiente. Por eso te digo, bueno, sacá todo lo que tú quieras. Pero hoy, ya que miraste el déficit del 2019 y miraste el déficit, hoy dejamos un país creciendo por encima del 3%, ¿no? Este último año. El último año sí, Bueno, el anterior no. ¿cuándo lo tomamos? 0 de crecimiento. Y con posibilidades de decrecimiento. Comparemos todo, comparemos esto y comparemos esto otro. Entonces, ahí podemos hacer una evaluación acorde. Ahora, si tomamos lo que nos conviene para buscar excusas, porque la realidad del país hoy, lo dijimos en la campaña electoral, de que habían sido mucho más seductoras la propuesta del Frente Amplio y que muchas de ellas no la iban a poder cumplir, y obviamente la gente cree, y está bien, y tiene muchas veces más riesgo, pero bueno, lo asume quien lo propuso. Quizás nosotros fuimos poco seductores, que muchas veces lo hablábamos en la interna de nuestro partido. Vamos a prometer algo aunque no sepamos si podemos cumplir, y no entramos en esa. Bueno, ahora hay que cumplir lo que se comprometió. Igual en esto del uso de las palabras, también vos usaste hace un ratito la palabra récord en todo. Y si miramos No, de todo no. Bueno, Estoy hablando de mi cartera. pero dijiste algo así como dejamos un país con récord en general de distintas de obras, de mejora en la vida de la gente, en fin. Pero si vamos al déficit, que es apenas más chiquito que el último, y que además, según la OPP, si no se hubiesen postergado los egresos, el déficit sería medio punto del PIB mayor. Por eso. Estamos hablando de un récord, ¿no? No, yo no estoy hablando de récord de déficit. No confundan lo que dije. Claro, pero bueno, pero es récord importante. estoy hablando de la infraestructura vial y que me lo desmientan. Busquen en la historia del Ministerio y te lo puedo garantizar de que no ha habido una inversión igual en 3 años y 8 meses. Estoy hablando de récord de exportaciones, por ejemplo, en el puerto de Montevideo. Te puedo hablar de infraestructura de salud postergadas durante muchos años que se construyeron. Te estoy hablando de lo que yo conozco y de lo que fui parte. Digo, y que hay cosas que... A ver, no somos magos. En 5 años, con una pandemia por medio y con todo lo que nos pasó, podrán decirnos, quizás nos podían decir, podían haber actuado de forma diferente, se lo puedo llevar, díganme cómo hubiesen actuado ustedes. Lo que pasa que... Pero no me pueden decir de que la realidad del país está igual, no está igual. Salgamos a recorrer el país, ustedes lo hacen.
Díganme si no hay una realidad distinta. Lo que pasa es que... Bueno, dale, no, perdón. no, es que tú formaste parte de un gobierno que ganó las elecciones con un discurso muy firme y muy duro de que era inadmisible gobernar con un déficit fiscal por encima del 4%. Sí, estamos totalmente... Y hoy no escuchamos un solo dirigente de la coalición republicana que tenga esa misma firmeza para criticar que devuelven un país con un déficit fiscal por encima del 4%. Bien. ¿Por qué hay esa incongruencia? No es una incongruencia, lo he mencionado, no es producto de una mala gestión. Fue producto de que tuvimos la mala suerte de tener que sortear cosas no previstas. ¿O acaso yo tenía previsto una pandemia a los 13 días? ¿Acaso tú la tenías? ¿Acaso tú tenías previsto una inundación? El déficit fiscal bajó en los momentos de la pandemia y aumentó después. El déficit fiscal en realidad termina aumentando porque en la pandemia se redujeron salarios y jubilaciones y después terminaron acomodándose al final del periodo para empatar con 2019. Sí. Y eso es lo que terminó explicando el déficit fiscal. Bueno, está bien, y hoy está O sea, no fue la un pandemia. salario... No, la pandemia fue una consecuencia y como fue también todas las cosas que mencioné. Uno lo mirás en todo el periodo y vos decís, ¿qué querías hacer? ¿Aumentar los impuestos? No aumentar la masa salarial cuando había un compromiso de dejarla igual y quedó superior. No, hubo un compromiso, se tomó esa decisión y creo que estuvo acertada. Porque de la misma manera que se sacrificó a muchos asalariados durante la pandemia y todos fuimos parte, creo que teníamos una obligación. Ahora, si te dejo el mismo déficit, paso por todo esto y todavía te dejo un país en mejores condiciones de movilidad y de crecimiento y con posibilidades de crecer, porque el país hoy está pronto para seguir creciendo. Yo creo, a ver, son interpretaciones. No encuentro otra explicación, porque lo otro que era aumentar tributos, aumentar impuestos, o era, por ejemplo, no lo que sucedió con esta última modificación de los precios del combustible, no bajarlos, como no sucedió ahora y se tenía que haber bajado. Podíamos haber hecho eso. Podía haber sido una opción, ¿no? ¿Qué interpretación tiene Mi esa acción interpretación es que tomó el están gobierno? queriendo hacer caja. No hay otra. Para ANCAP. Entonces, a ver, ahora dicen que ANCAP está mal también. Se le inyectaron $1.000 millones en el gobierno del Frente Amplio. ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie se acuerda de lo que era ANCAP? ¿Nadie se acuerda que antes no había modificación de los combustibles y lo pagábamos todos? ¿Cuánto hace? Hoy tenemos algo transparente que nos dice que debería bajar. No bajó. ¿Por qué no bajó el 9% el gasoil? ¿Por qué no bajó la nafta? Porque entendió el gobierno y tiene todo su derecho. Todo su derecho. Ahora, si nosotros hubiésemos hecho eso, quizás hubiésemos mejorado el déficit. No, transparente, con acierto y con errores. Transparente. Está mejor el país, va a poder recomponerse. Se venía recuperando, el crecimiento fue bueno, el del año pasado un poquito superior a lo previsto, y quizás si se sigue en esta línea ordenada y a la ciudadanía diciéndole las cosas por su nombre, no tengamos problemas. De todas formas, el gobierno anterior, el precio de paridad de importación también lo manejó como cuando tuvo ganas, digamos. No siempre lo aplicó a rajatabla todos los meses. No, lo aplicamos siempre y puede tener una variación mínima, pero no me puede decir que no, porque miralo, y los márgenes... No, me acuerdo perfecto. Los márgenes de maniobra son mínimos, porque de repente aumentar 0,5 no era conveniente cuando se veía que el petróleo estaba muy inestable, para bajar este mes y subir el mes que viene, pero eran variaciones mínimas. Claro, pero a veces que, por ejemplo, tenía que haberlo subido, decidió no subirlo, Bueno, por eso sí, ejemplo. claro, pero porque O sea, siempre no se nosotros ajustó. apostamos a eso. Está bien, pero digo, no no se era ajustó. no era la inversa, no era para hacer caja, era para ayudar en un momento que el país necesitaba de que viera que el gobierno sacrificaba algo en favor de la producción, porque esto se sale adelante creciendo. Y no es creciendo la caja del Estado, es creciendo todos los uruguayos. Ahí es real que eso ocurría de esa forma. El argumento que ha utilizado el Frente Amplio es ajustar todos los meses en algunos rubros con una variable tan sensible, genera como cierta inestabilidad a la hora de tomar decisiones. Entonces, lo que se supone que va a ocurrir, o por lo menos si se es consistente con ese discurso, es bueno, mantener un tiempo más y después acomodar, sí, con el precio de paridad de importación como referencia, pero no estar cambiándolo todos los meses. Bueno, pero eso está bien. Ese argumento Eso es como una... lo ve, que además viene el rubro transporte. Pero, a ver, eso está bien, eso es una decisión de cada gobierno, ¿no? Nosotros entendimos que era más conveniente esto porque había, y lo pusimos en práctica, y creo que nadie se sintió que
que no arriesgara porque cambiara todos los meses. Al contrario, la variación a veces es mínima, ¿no? Y bueno, tienen todo el derecho el gobierno a aumentarlo cada 2 meses, cada 5, cada 6 o cada 1 año. O sea, eso depende del gobierno actual, digo. Nosotros entendíamos que era más conveniente transparentarlo y hacerlo. Si podés darle un alivio este mes, dáselo. Y si tenés que pedirle un poco porque subió el petróleo o porque las condiciones son otras, y no hacerlo tan en forma agresiva en periodos más largos, que quizás los números al final te dan lo mismo. Obviamente, si tenés voluntad. El primer mes vimos todo lo contrario, ¿no? Claro, lo que pasa es que uno supone que si la decisión es esa y es mantenerlo por un tiempo, de repente no hay que tomarla exactamente con el precio de paridad de importación ahora, sino hacer una previsión de cómo se vaya a comportar esto en el futuro para que después terminar empatando en vez de ajustar todos los meses. Eso es normal y puede darse de esa manera y es opcional del gobierno actual y está bien y yo eso no lo cuestiono, digo, diciéndonos cómo va a ser. Ahora, yo si hubiese sido... Ya había anunciado que de repente no había movimiento, hubiese preferido que no tocaran los combustibles y lo hacía cada 2 meses. Y no hacer lo que hicieron, que bajaron medio punto Pero que era mejor no bajar nada que bajar solo el gasoil. Bueno, está, pero si yo tomo la decisión de decir lo hago cada 2 meses, hubiese quedado más, para mí hubiese quedado más prolijo que no bajar una cosa y no la otra. Pero, a ver, no es mi tema, es del gobierno actual, no vengo a criticar, digo mi opinión. Voy a acompañar todo lo que esté bien para Uruguay y eso los que me conocen saben que lo hago. Ustedes saben, yo estuve 1 año en la OPP, hice el presupuesto para las intendencias, para todas las intendencias, partidos, y creo que siempre he actuado de esa manera. Lo que no voy a permitir es que se generen relatos mentirosos como el del senador Cayani. Ni de él ni de nadie, porque puedo desmentirlo uno a uno cuantas veces quieran. Y le agradezco a ustedes la oportunidad que me dan hoy. ¿Hay algún otro relato mentiroso que...? No, yo el único que he escuchado de forma desubicada fue de este señor. De todas formas, no está claro cuál es o por lo menos no se ha escuchado en estos días, el déficit flotante que dejó el gobierno anterior para hacer esa comparación de cuál es el déficit más Bueno, grande, cuando lo ¿no? tengamos hablaremos con mucho gusto y los que le compete a cada uno. Yo voy a hablar de mi cartera. Ahí está. No me voy a meter en temas que... Perdón, y otra cosa... ¿No falta la discusión del equipo económico anterior en estos días? Pero yo He escuchado a algún dirigente en off decir, bueno, esta discusión en realidad la tiene que dar precisa. Como usted está diciendo ahora, esto no es mi ámbito de expertise, se está discutiendo en términos económicos, yo puedo hablar más de mi cartera que de la situación económica. Yo creo que se va a dar eso una vez que realmente se tenga la rendición de cuentas y que se dé esa discusión más en los números globales, ¿verdad? Perfecto. Para mí es un atrevimiento hablar de los números globales. Estoy hablando de la cartera del ministerio, porque cuando este señor dice, ¿dónde está el presidente de la calle? ¿Dónde está la ministra de Economía? ¿Dónde está el ministro Falero? Bueno, el ministro Falero está acá, está haciendo política en San José, por las dudas le digo, ayudando a que la próxima intendenta sea Ana Bentaberri. Estoy, como siempre, descansé 1 semana y estoy a full. Y no voy a permitir que nadie venga a cuestionar con relatos. Si hay una falla, la voy a reconocer. Porque si algo he hecho en mi vida es reconocer. Pude haberme equivocado. Pero lo que no pueden decir, sí suelto de cuerpo, de que hemos dejado una bomba porque no hemos dejado ninguna bomba. Es difícil igual, y esto no es por usted, es difícil discutir las metáforas porque cuando una metáfora es verdad o es mentira, uno puede decir, bueno, es una exageración, la figura no es feliz, pero es difícil estos días que hemos estado discutiendo figuras y metáforas en vez de datos concretos. Bueno, pero ahí está el tema, dice que hay una bomba y no me dice cuál es. Ahí está el tema. Entonces digo, ¿dónde está? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quedarme calladito en mi casa y que mis hijos me pregunten, che, papá, qué bomba dejaste? No, no es así esto. Esto no es un boliche. Estuvimos gobernando y tapando agujeros por todos lados. Así ¿Te molestó que te aludiera, personalmente? Pero claro que me molestó. Pero ¿cómo no me va a molestar que la persona, un senador de la República, genere un relato mentiroso como si tuviera en campaña electoral? Yo se lo toleré mucho en la campaña porque estábamos en campaña. Pero hoy son gobierno, háganse encargo. No tiren fardo a otros donde los hay. Yo no iba a firmar un contrato si no tenía las condiciones de firmar, si no pasaba por Economía y por el Tribunal de Cuentas. Y fui claro, si lo hubiese tenido todo, yo mismo lo hubiese firmado y lo hubiese pago, porque las condiciones estaban. Pero así que las cosas por su nombre. Ya que mencionaste la intendencia, hay una situación puntual en la Hacienda. Vos fuiste intendente, ahora estás acompañando a Ana Bentaberri y hace poquito se dio el caso de Besosi.
Una de las cosas que dijo Besosi cuando se le envió en prisión domiciliaria preventiva fue todos los intendentes tendrían que estar presos si se toman estas cosas que yo hice. ¿Coincidís con esa apreciación? A ver, yo creo que el Uruguay merece tener una claridad en lo que es el abuso de función. Me parece que es una pena donde no está claramente especificado y que quizás estén incurriendo en el abuso de función sin darse cuenta muchos intendentes y de todos los partidos, como consecuencia de que se toma como algo natural porque siempre se hizo, el atender al vecino, el tratar de gestionar, de ayudar. No sé específicamente cada uno de los casos de Guillermo, lo que sí creo que él, por lo que he escuchado, él asume de que esto es un riesgo y quizás en parte tenga razón. Yo he escuchado, creo que hasta el propio presidente Orsi, que sería importante que el sistema político analice para darnos garantías a todos, si no nadie va a querer estar en la política. A ver, si vos haces una gestión y esto es cuestionable y hasta puede tener un delito o una pena, es complejo, ¿viste? No es un tema fácil. Yo no digo de que esté todo bien, está en el ámbito judicial, tendrá que transitar su camino, pero está bueno para adelante que por lo menos todos sepan que esto se puede, esto no se puede, esto tiene riesgo. El abuso de función está muy en la nebulosa que no lo veo. ¿Crees que en este caso puntual de Besosi... Yo no lo sé, el caso de Guillermo, por lo que he delitos. escuchado, yo lo he escuchado a él, lo conozco, para mí es una excelente persona, ha sido un gran vecino que estoy convencido de que él no ha hecho nada de forma personal y está en un ámbito judicial y sería, para mí, me parece un poco serio emitir una opinión cuando se está dirimiendo en otro lado. Yo confío en Guillermo, en su proceder, y si se equivocó, se sabrá. Todos nos podemos equivocar, pero no creo que en esto haya otro comentario para hacer que no sea el que tengamos que el sistema político en general, todos los partidos, porque en todas las intendencias, por suerte, los 3 partidos más fuertes tienen intendencias a su cargo, tendrán que revisar lo que son los contratos directos, lo que no lo son. Hay una discusión en el Parlamento que está bueno que se dé, que se defina, clarificar, porque ahí, si uno tiene claro el procedimiento, van a haber menos errores y menos situaciones que después nos tengan este tipo de comentarios que tengamos que hacer sobre algo que no conocemos a fondo, ¿no? Ahí hay varios temas que quedan arriba de la mesa. Vos mencionabas el tema del abuso de funciones, que es verdad que es una figura penal que ha estado muy discutida, porque es una figura residual. Da la impresión de que nunca se encuentra la oportunidad política, porque en todo momento los oficialismos tienen a alguien señalado y queda feo ir y derogar un delito por el cual podrían tener cayendo alguien imputado. En el caso de Besosi, hay que decirlo, más allá de que el delito de abuso de funciones es uno de los imputados, hay muchos más delitos que forman parte de la formalización, pero eso quiere decir que recién comienza la investigación formal y por lo tanto habrá que ver si terminan ajustándose esos delitos que en principio vio la fiscal como posibles a una eventual condena si van a juicio. De todas formas, por lo que decías, me daba la impresión de que estás siendo más cauto que tus otros colegas del Partido Nacional en relación a este asunto. No, yo siempre he sido cauto en todo. Digo, yo creo primero en las personas, creo en que la figura del intendente tiene situaciones complejas en el sentido de que tiene una cercanía con el ciudadano que muchas veces, y sobre todo el intendente de interior, tiene que hacer gestiones que de repente un intendente de Montevideo que está más cerca no las tiene que hacer. Son gestiones normales, de traer a una persona a una audiencia, de ponerle un vehículo, gente no puede pagar un pasaje. Son realidades distintas. Por eso digo, me parece que está bueno, y yo veo de buena manera, escuché en una de las entrevistas de los que le hicieron a Orsi, porque él es consciente que fue intendente 10 años, fue secretario 10 años, muy parecido a mí, yo fui secretario 5 años, fui intendente 10 años, y sabemos que hay situaciones de que gente que te viene sin un peso en el bolsillo y que tiene que venir a Montevideo y atenderse, y que la intendencia muchas veces es la que colabora y contribuye o acerca a esa persona a buscar una solución. Que esas cosas, por cómo está hoy el sistema en la vía judicial, no se podrían hacer y habría que ver. A ver, yo entiendo esa discusión y todo el compromiso que supone estar mucho más cerca de la gente que en las intendencias que en una intendencia de Montevideo. En estos casos, no todos los casos son
imputables al buenismo, ¿no? O a la proximidad. No, yo no digo buenismo, yo no soy el más bueno ni el más... Digo, a ver, nadie de nosotros es más bueno. Pero hay una situación humana que cuando se te plantea, vos como intendente, tenés que resolverla en el momento. Y que a veces podés equivocarte. Yo no digo que no se pueda equivocar, todos nos podemos equivocar. Yo mismo a ver, el que no se equivoca es el que no hace. Pero bueno, digo, no. A ver, hay situaciones muy complicadas que uno no quiere tirar más bombas porque si no, pero hay cosas difíciles. Adelante, es el Difícil, lugar para es difícil hacerlo. digerir y nadie se acuerda armar un remate trucho en Pluna, ¿no? Vamos a decir la verdad. Hay cosas que a veces nos olvidamos fácil, ¿no? Eso sí que no está pensado porque estuvo en el momento. Se arma. Entonces, vamos a aflojar un poco y pensemos maduramente que estamos en una época ideal, es el primer año, porque la democracia depende de la acción de todos los partidos políticos que por suerte tenemos en Uruguay y todos tenemos cosas para corregir. El que no tenga cosas por corregir y que no se haga una autocrítica es porque está equivocado. Todos tenemos cosas que corregir, todos. Ahora que estamos hablando de momentos para, bueno, está justamente en discusión este proyecto de ley que habilita que rige el ingreso a las intendencias por concurso y por sorteo. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, yo creo que hay que definir un criterio. Ahí está. Y lo otro es el tema del funcionamiento de la coalición republicana en las intendencias, lo que plantea el Partido Colorado, que este año no se llegó a un acuerdo, se llegó solo en las intendencias que tiene el Frente Amplio. Y lo que plantea el Partido Colorado es, bueno, para 2030, las elecciones 2030, si la coalición no va junta en todos los departamentos, no hay coalición republicana. ¿Ahí cuál es tu postura? Yo te voy a dar mi opinión personal. No puedo involucrar a todo el partido. Yo creo que el primer paso que está dando la coalición en 3 departamentos, en lo departamental debería replicarse en la totalidad. Porque se está dando en otros departamentos, por ejemplo en San José, donde los integrantes de la coalición republicana, en el caso del Partido Independiente, por ejemplo, se abstiene y apoya a nuestro partido. En el caso de Cabildo Abierto hace lo propio. En el caso del Partido Colorado, a pesar de que tiene un candidato, hay una parte del Partido Colorado que apoya a nuestro partido. O sea que se está dando en los hechos, la ciudadanía solamente está generando ya esa coalición que para mí el primer paso que se está dando en estos 3 departamentos debería, en la próxima instancia, ampliarse, si no a su totalidad, que quizás pueda ser en todos los departamentos, sabiéndolo de antemano, porque ¿por qué no se dio en todos los departamentos? Que quizás se arrancó tarde, el hecho de gobernar muchas veces no permitió analizarlo, porque si vos no lo preparás en la interna, después no lo podés hacer, ¿verdad? O sea, y estábamos todavía con una coalición muy nuevita, era la primera vez que estábamos gobernando juntos, que por suerte llegamos hasta el final, porque la situación se dio así. Y yo creo que hoy la coalición se puede analizar, una vez que pasen las elecciones, trabajar en ese tema y, ¿por qué no?, llegar a comparecer en la próxima instancia electoral de forma como coalición republicana en todos los departamentos. Yo creo que se podría. Pero es un tema que va a haber que analizarlo. Es mi opinión personal. No quiero... Sí, no es la de algunos no, está bien, compañeros pero de tu partido. me preguntaste la mía y Sí, está perfecto. la podría dar o guardármela. Te la doy porque lo veo así hoy en el territorio de que la gente te lo dice. Lo está haciendo igual. Claro, la diferencia es que lo está haciendo igual, pero la gente de la coalición que acompaña no puede, por ejemplo, acceder a un... Bueno, ¿sabés qué? En algunos casos, mira, por ejemplo, en San José, el Partido Independiente guardó algún nombre y saca su lista propia dentro del lema Partido Nacional. Cabildo Abierto largó 2 listas, porque había tenido algunos nombres reservados, porque lo veía venir. Y bueno, no todos, es verdad. Yo creo que hay que prepararla un poco mejor para adelante. Decíamos, usted está participando de la campaña departamental en San José. Ahí se da una situación curiosa. Usted va de suplente de Ana Ventaverri, quien fue intendenta durante este periodo. No suele darse porque en general quien está 2 periodos como intendente deja a un delfín o a una delfín y después vuelve por la intendencia cuando pasan esos 5 años y ya queda habilitado constitucionalmente a participar de nuevo. O eventualmente se pelea con la otra persona y compiten entre sí. En este caso se dio algo que no suele darse. Usted la va a acompañar a ella para un nuevo periodo. Sí, según dicen algunos, es un bicho raro de la política soy. Pero yo creo en los equipos. Y cuando uno tiene... Ana me acompañó a mí 10 años como secretaria general, ¿verdad?
Y le digo, Ana, tenés que seguir tú, porque esto no es una administración muy seria, San José es ejemplo en inversiones. Entonces digo, no, tenés que estar vos los 10 años que vienen. Y yo ahora porque perdí le voy a quitar el lugar. No, es una compañía de trabajo, es un trabajo de equipo. Me dice, ¿y qué vas a ver? Tenés que ser vos, me dice ella. No, tenés que ser vos, si habíamos quedado que yo te acompaño como suplente. ¿Y cuál es? ¿Qué pierdo? ¿Voy a hacer menos? Yo no, yo soy quien soy. No dependo de que tengo que estar, por más que sea, todos dicen, sos el líder de San José, que eso de liderazgo es un equipo donde uno tiene que estar un poquito por encima tratando de coordinar. Bueno, creo que hice la demostración de lo que siento y lo que soy. Pero, creo que ella se lo merece, sí, porque además se merece, porque la ciudadanía merece que tener a Ana de vuelta intendente, porque tuvo un periodo corto, arrancó después, hizo un sacrificio enorme, hizo una gran gestión y creo que merece el respaldo de la ciudadanía para este próximo periodo. Y si gana Bentaberri, ¿a usted dónde lo vamos a encontrar? Porque va a ser suplente de Bentaberri, va a ser suplente de Álvaro Delgado. Bueno, están los nombres también de, Bueno, puedo estar de los cargos de Contralor que acaban de acordarse. Como soy suplente puedo asumir, algún día asumiré de senador, algún día asumiré de intendente y algún día estaré ayudando y algún día estaré en mi casa, que también me lo merezco, y mi familia y mi señora ahora están como que no saben lo que les pasa porque me ven todos los días, ¿verdad? O sea que bueno, eso es lindo. No entienden. Es la vida, es la vida, es la vida. Muy bien, José Luis Falero, exministro de Transporte y Obras Públicas, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable, Muchas gracias. Hacemos un corte, al regreso vamos a estar recibiendo al doctor Álvaro Danza, presidente.